Un saludo cordial, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a continuar con la resolución de ejercicios, en este caso acerca del tema de potencia. ¿Qué me dice el siguiente ejercicio? Funcionando con una potencia constante, una locomotora de 100 toneladas se mueve hacia arriba por una pendiente cuyo ángulo de inclinación es de 15 grados, con la horizontal, con una velocidad V1 de 25 kilómetros por hora. Posteriormente, la locomotora toma una pendiente menos pronunciada cuyo ángulo es de 5 grados con la horizontal y su velocidad es ahora de 50 kilómetros por hora. Determine el coeficiente de rozamiento suponiendo que es el mismo en todo el trayecto. Ese es el ejercicio que me está planteando en este caso. Me pide calcular el coeficiente de fricción. En este caso ya tenemos el, para que podamos guiarnos la respuesta, ¿no? Entonces, primeramente vamos a extraer nuestros datos y vamos a plantear este enunciado de manera gráfica. Ahí se puede observar, tenemos nuestros datos, la masa de la locomotora, que en este caso yo lo he interpretado como si fuera un cochecito de 100 toneladas, el ángulo θ sub 1, que es la pendiente 1, que sube lógicamente de 15 grados, me dice, aquí está, con un ángulo θ sub 1, y una velocidad 1, ¿no? Posteriormente sube otra pendiente que ya es menos pronunciada, la cual tiene un ángulo de 5 grados, que yo le he llamado θ sub 2, y que sube con una velocidad diferente a la inicial, que es v sub 2 de 50 kilómetros por hora. Me pide calcular el coeficiente de fricción, para el cual en este ejercicio me dice que es el mismo en todas las superficies. Cabe resaltar que este autito o esta locomotora, como quieran verlo, va a sufrir una o va a realizar una diferente potencia dependiendo de la trayectoria en la que esté siguiendo. Por ejemplo, como esta pendiente es mucho mayor, va a realizar una mayor potencia. Y como esta pendiente ya es mucho menor, va a realizar una menor potencia, ¿no? La potencia que realiza el motor, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Teniendo en cuenta que la potencia en esta primera pendiente va a ser diferente a esta potencia de esta otra pendiente, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para el primer trayecto que va a realizarse, que va a ser en nuestro caso el de esta potencia, de esta pendiente, y un segundo trayecto, ¿no? Entonces, potencia 1, la potencia 2. Sabemos que las potencias van a ser diferentes, ¿no? Eso ya lo hemos aclarado. Entonces, en esta primera pendiente va a realizar una potencia 1 y en esta pendiente menos pronunciada va a realizar una potencia 2 este cochecito. Y recordando que el coeficiente de fricción es igual. Entonces realizamos un diagrama de cuerpo libre, en este caso para la primera pendiente, que va a ser la primera, eh, en el primer tramo. Entonces recuerden que siempre este cochecito va a tener un peso y el peso siempre apunta hacia abajo. Ahí está, el peso aquí es igual a masa por la gravedad. ¿Qué más va a tener? También va a tener una normal, ¿no? Una normal, la cual es perpendicular a la superficie de contacto. Ahí tenemos una normal. También va a tener una fuerza de fricción y esa fuerza de fricción, recuerden que siempre se opone al movimiento, ¿no? En este caso, como este cochecito o esta locomotora se dirige en este sentido, la fuerza de fricción va a apuntar en el sentido contrario, es decir, en este sentido, que lo vamos a poner de color rojo. Ahí está, en este sentido. En este punto va a ser mu por la normal. Ahí está. ¿Qué más va a tener? También este autito va a ejercer una fuerza y esa fuerza va a ser la fuerza del motor y lógicamente la fuerza del motor va a estar dirigido en este sentido. F sub 1 le llamaremos, que va a ser la fuerza que va a realizar el motor de esta locomotora o de este cochecito. Muy bien, son todas las fuerzas que actúan en este cuerpito.
¿Qué es lo que tengo que realizar ahora? Sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Este para mí va a ser mi eje X y esta parte de aquí va a ser mi eje Y. ¿Ya? Ahí está. Este es mi eje X y mi eje Y. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y. Como podemos observar, la fuerza de fricción μ por la normal ya se encuentra en el eje X, la normal también ya se encuentra en el eje Y. Entonces, mi única fuerza a descomponer, el peso. ¿Y cómo voy a descomponer ese peso? Con ayuda de un ángulo, ¿no? ¿Con qué ángulo? Con ayuda del ángulo teta sub 1. Sabemos que el ángulo se va a repetir en este punto. Voy a proyectar y ese ángulo teta se va a repetir en este punto. Ahí está, lo estoy dibujando, ¿no? En ese punto se va a repetir, en este punto que podemos observar. Ahí se va a repetir el ángulo teta sub 1. Entonces aquí voy a poner el ángulo teta sub 1. Ahí se está repitiendo ese ángulo. Entonces descomponemos el peso en el eje X y en el eje Y. Voy a tener este peso en el eje X, ¿a qué va a ser igual? O en todo caso en el eje Y, ¿a qué va a ser igual en el eje Y? Va a ser igual a la masa por la gravedad, con el ángulo siempre es coseno. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo teta sub 1. También se va a descomponer en el eje Y y vamos a tener en este sentido, ¿no? Ahí está. Esta componente, ¿no? Esa componente. ¿A qué va a ser igual esa componente? De nuevo, masa por la gravedad, masa por la gravedad. Si con el ángulo es coseno, sin el ángulo es seno. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo teta sub 1. Y automáticamente esa fuercita ya no se va a encontrar en ese punto, ¿no? Ya lo hemos descompuesto tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a realizar una sumatoria de fuerzas en ese punto, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, en este punto voy a dividir la pizarrita. Ahí está. Y voy a decir que vamos a realizar o sabemos que estamos analizando o estamos realizando una sumatoria de fuerzas en el primer tramo. Le llamaremos primer tramo. Ahí está. Primer tramo. Estamos realizando una sumatoria de fuerzas en el primer tramo. Este tramito de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener? Miren, empecemos. Voy a eliminar esta división por cuestión de espacio. Ahí está. Y vamos a realizar nuestra primera sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este caso es aconsejable realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y para el primer tramo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque en el eje Y no tengo aceleración en mi primer tramo. Entonces, ¿qué tenemos? Como es igual a cero, todas las fuerzas que apuntan hacia arriba va a ser igual a todas las fuerzas que apuntan hacia abajo. Por lo tanto, la normal prácticamente es igual a la masa gravedad multiplicado por el coseno del ángulo teta sub 1. Perfecto. Ahora voy a realizar sumatoria de fuerzas en el eje X. Y como podemos observar, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque no existe aceleración. Recuerden que está con una velocidad. Por lo tanto, si este autito tiene velocidad constante, su aceleración es cero. Por eso es que en este caso es cero. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo la fuerza 1. Esta fuerza 1 es a causa del motor y también una fuerza de fricción. No me tengo que olvidar de esa parte, ¿no? Y también tengo otra fuerza, que es la componente del peso. Entonces, ¿qué vamos a decir? Todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha van a ser igual a todas las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque es igual a cero en la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la fuerza 1
va a ser igual a la masa gravedad multiplicado por el seno, masa gravedad multiplicado por el seno del ángulo teta sub 1 más mu por la normal, ¿no? Más mu por la normal. Pero la normal aquí es igual, chicos. La normal es igual a todo esto, ¿no? Entonces, en vez de poner normal, voy a reemplazar por todo este coseno aquí, que es masa gravedad por el coseno de teta sub 1. Entonces, esta normal ya no está ahí, pero esa normal, ¿a qué había sido igual? A todo esto, ¿no? Entonces voy a poner masa gravedad multiplicado por el coseno de teta sub 1. Listo, esta para mí va a ser mi ecuación número 1. Entonces aquí voy a poner ecuación número 1. Por eso es que yo he realizado primeramente sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque ya sabía que la normal era igual a todo esto. Entonces por eso es que directamente ya lo he reemplazado, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora vamos a realizar un análisis para el segundo tramo. Bueno, antes de realizar un análisis para el segundo tramo, calcularemos la potencia con la que está subiendo este cochecito, ¿no? En el tramo 1. Entonces, recordándonos un poquito, la potencia es igual a fuerza por velocidad. En este caso va a ser la fuerza que está realizando este motorcito, la fuerza que realiza en el primer tramo, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a escribir. Miren, miren. A ver, a ver, a ver. Permítanme. Ahí está. Entonces, veremos aquí. Aquí nos vendremos, ¿ya? Para la potencia. Aquí vamos a decir para la potencia. Aquí mismo lo voy a trabajar, por favor, chicos. La potencia, recuerden que esta potencia es en el tramo 1. ¿No ven? ¿A qué es igual la potencia? A la fuerza. Aquí lo voy a poner. Fuerza por la velocidad. Pero recuerden que estamos en el tramo 1. Por lo tanto, esta va a ser la fuerza 1 por la velocidad 1. ¿A qué es igual la potencia en el tramo 1? A la fuerza 1. ¿Pero cuánto es la fuerza 1? Es igual a todo esto, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a poner que la fuerza 1 va a ser igual a la multiplicación de toda esta parte de aquí, que va a ser igual a la masa por la gravedad, seno del ángulo teta sub 1, ahí está, más mu, masa gravedad, multiplicado por el coseno del ángulo de teta sub 1. Ahora sí, esta para mí va a ser mi ecuación número 1. Perfecto. Ah, algo que nos estamos olvidando. Todo eso está multiplicado por la velocidad sub 1, ¿no? Esa va a ser la potencia en el primer trayecto. Esta va a ser mi ecuación número 1. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que ahora voy a realizar? Un análisis para el tramo número 2. Voy a realizar el mismo análisis. Entonces, voy a dividir la pizarrita, por favor. Perfecto. Para el segundo tramo vamos a realizar de igual forma un diagrama de cuerpo libre para la misma locomotora, pero que en este caso ya está subiendo con una distinta velocidad y con una distinta pendiente, ¿no? Y lógicamente la potencia va a ser distinta. Sin embargo, el coeficiente de fricción permanece constante. Entonces, de igual forma, recordemos que esta locomotora siempre va a tener un peso y el peso siempre apunta hacia abajo. Ahí está, el peso es igual a la masa por la gravedad. Perfecto. ¿Qué más va a tener? También va a tener una normal, la cual siempre es perpendicular a la superficie. Tenemos una normal. ¿Qué más va a tener? También va a ejercer una fuerza, ¿no? En este sentido. Y esa fuerza va a ser la fuerza del motor, que en este caso la voy a llamar una fuerza sub 2. ¿Qué más? Este
cochecito también va a experimentar una fuerza de fricción, la cual va a estar dirigida en este sentido. Siempre se opone al movimiento, ¿no? Aquí está esa fuercita. Aquí la podemos visualizar, ¿no? ¿A qué va a ser igual esa fuerza? La fuerza de fricción a mu por la normal. Pero, ¿cuál normal? Lógicamente, por esta normal, ¿no ve? No nos tenemos que confundir, por favor. Yo lo llamaría normal 2, ¿no? En aquí lo pondría normal 2, normal 2. Pero por eso estoy aclarando en esa parte, ¿no? Perfecto. De igual forma, realizo sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y, pero tenemos que tener en cuenta que esta fuerza, que es el peso, no está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer esa fuercita con ayuda del ángulo teta sub 1. Para eso, ¿dónde se repite el ángulo teta sub 1? Entonces, yo me voy a trazar una línea, voy a proyectar la línea de acción de la normal y nosotros sabemos que el ángulo teta se va a repetir, en este caso el ángulo teta sub 2 se va a repetir en este punto, ¿no? Aquí se va a repetir el ángulo teta sub 2, ahí está, ahí lo estoy anotando. Ahí se repite el ángulo teta sub 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Procedo a descomponer el peso. Vengo, por aquí va a estar la primera componente del peso. Aquí va a ser igual. Masa, gravedad con el ángulo siempre es coseno del ángulo. ¿Pero de qué ángulo? Teta sub 2. También voy a descomponerlo en el eje X y va a ser igual a esta componente, ¿no? A esta componente que estamos viendo. Esa componente. ¿A qué va a ser igual esa componente? Va a ser igual, lo voy a hacer aquí arribita, por favor. Masa, gravedad. Si con el ángulo es coseno, sin el ángulo es seno. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo teta sub 2. Ese es el valor de esta componente, por favor. Perfecto. Esta masa o este peso ya lo hemos descompuesto en el eje Y y en el eje X. ¿Qué voy a proceder a realizar? Sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Como en el primer caso, recomiendo realizar primero sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces voy a decir sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Como es igual a 0 porque no tiene aceleración en el eje Y, todas las fuerzas que apuntan hacia arriba van a ser igual a todas las fuerzas que apuntan hacia abajo. Entonces, la normal, ¿a qué va a ser igual? A la masa, gravedad, multiplicado por el coseno del ángulo teta sub 2. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora voy a realizar sumatoria de fuerzas en el eje X. Y de igual forma, en el eje X, recuerden que está realizando o se está moviendo con una velocidad constante, por lo tanto la aceleración es cero. Como es cero, de igual forma, todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha van a ser igual a todas las fuerzas que apunten hacia la izquierda. En este caso, ¿cuántas fuerzas apuntan hacia la izquierda? La componente del peso y la fuerza de fricción, ¿no? Entonces, la fuerza 2, a ver, la fuerza 2 va a ser igual a la masa, gravedad, seno del ángulo teta sub 2, más, más, la fuerza de fricción, que es mu, por la normal. Pero esa normal, chicos, ¿a qué es igual esa normal? Es igual a prácticamente todo esto, ¿no? A todo esto prácticamente es igual esa normal. Entonces, en vez de poner en este punto normal, lo voy a reemplazar por todo esto, ya chicos, por todo esto. Entonces, esa normal, ¿a qué había sido igual prácticamente? Había sido igual, prestenme atención por aquí, había sido igual a la masa, gravedad, multiplicado por el coseno del ángulo teta sub 2. Ahí está, ¿no? Muy bien, hemos hallado la fuerza, si ustedes quieren. Pero, ¿qué más vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la potencia con la que está subiendo en este trayecto.
Entonces, ¿qué voy a decir? Sabemos que la potencia, ¿a qué es igual la potencia, chicos? Fuerza por velocidad, ¿no ven? Entonces voy a decir la potencia. Aquí vamos a venir, chicos, a ver dónde lo hacemos. Voy a venir por aquí. Mm, Aquí, chicos, aquí lo voy a hacer. Para este tramito, la potencia 2 en este caso, porque estamos analizando el tramo 2. ¿A qué va a ser igual la potencia 2, chicos? A ver, miren, por aquí lo voy a escribir. La potencia 2, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza por la velocidad. En este caso, la fuerza 2 por la velocidad. ¿Y cuál es esa velocidad? Lógicamente, la velocidad en el tramo 2, ¿no? Entonces, finalmente, la potencia 2, ¿a qué es igual? A la fuerza 2, pero la fuerza 2, ¿a qué es igual? A todo eso que tenemos ahí, ¿no ve? Que es masa, gravedad, multiplicado por el seno del ángulo teta sub 2. A ver, lo vamos a hacer un poco más aquí, chicos. El espacio creo que no me va a alcanzar. Ahí está. La potencia 2 aquí es igual. Masa, gravedad, seno de teta sub 2, más mu, masa, gravedad, multiplicado por el coseno de teta sub 2. Pero recuerden que todo esto está multiplicado por la velocidad sub 2. Esta para mí va a ser mi ecuación número 2, ya chicos. Esta que ustedes están viendo va a ser mi ecuación número 2. Ahora ustedes dirán, ¿por qué está saliendo la potencia 1 y la potencia 2? Recuerden que mi objetivo es hallar el coeficiente de fricción. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos y bien atentos a leer nuestro enunciado. Al inicio, ¿qué me dice? Funcionando con una potencia constante. Si bien las potencias, tanto en el tramo 1 y en el tramo 2, son diferentes, por condición del problema, me dice que está funcionando con potencia constante. ¿Eso qué quiere decir? Que las potencias en el primer trayecto y en el segundo trayecto no tienen que cambiar. Prácticamente es constante. En pocas palabras, la potencia del tramo 1 tiene que ser igual a la potencia del tramo 2. Por lo tanto, miren chicos, ¿qué es lo que tengo que hacer? La potencia 1 tiene que ser igual a la potencia en el tramo 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer prácticamente? Por condición del problema, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar, ¿no? Tengo que decir que la ecuación 1 tiene que ser igual a la ecuación 2. ¿Eso por qué? Por condición del problema, ¿no? Por condición del problema. Entonces, reemplacemos, chicos. La potencia 1 aquí es igual. A ver, vengo por aquí, chicos. Ahí está, me acerco un poquito más. Ahí está. Aquí es igual la potencia 1. La potencia 1 prácticamente es igual, abro paréntesis, masa. Miren, chicos, incluso puedo factorizar, ¿no? Masa, gravedad, puedo factorizar. ¿No ve? Entonces, eso factorizaré, chicos. De la ecuación 1 voy a factorizar masa, gravedad, y esto aquí va a ser igual al seno del ángulo teta sub 1 más coseno, bueno, más mu coseno del ángulo de teta sub 2. Cierro paréntesis y esto está multiplicado por la velocidad en el tramo 1. Ahí está. Esa es la potencia sub 1. ¿No ve? La potencia en el tramo 1. ¿Qué es lo que simplemente he hecho? Estoy factorizando masa gravedad y masa gravedad. Ahí está. Y eso me dice que tiene que ser igual. ¿A qué tiene que ser igual, chicos? Tiene que ser igual a la potencia 2, ¿no? A la potencia 2. ¿Y cuál es la potencia 2? Esta potencia 2. La potencia 2 es igual a todo esto. De igual forma, voy a factorizar masa por la gravedad de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, factorizo masa, gravedad, ahí está.
¿Qué me va a quedar? El seno del ángulo de teta sub 2 más mu, que es el coeficiente de fricción, coseno del ángulo teta sub 2, ¿no? Coseno del ángulo teta sub 2. Y esto multiplicado por la velocidad sub 2. Muy bien. ¿Qué sucede aquí, chicos? Masa por la gravedad se me va con este otro término, ¿no? Masa con la gravedad o masa por gravedad se simplifica. ¿Por qué? Porque este término yo lo puedo mandar a dividir. Masa por la gravedad entre masa por la gravedad prácticamente es igual a 1, ¿no? Ahora, de esta ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? A ver, el ángulo teta sub 1 es dato, teta sub 2 es dato, la velocidad 1 es dato, del segundo miembro teta sub 2 es dato, teta sub 1, bueno, teta sub 2 es dato, la velocidad 2 también es dato. Mi única incógnita, el coeficiente de fricción, este coeficiente de fricción, ¿no? Que son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, chicos? Tengo que despejar el coeficiente de fricción. Una vez despejando el ángulo, o mejor dicho, el coeficiente de fricción, vamos a llegar a esta parte, ¿no? En mi caso ya lo he despejado directo. Yo les pido que ustedes con calma verifiquen, comprueben que esta o que este despeje es el correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos nuestros datos. Tenemos teta sub 1, velocidad 1, teta sub 2, velocidad 2. Como pueden observar, la masa no era necesario que nos den de dato, ¿no? Entonces, si reemplazamos todos esos datos en nuestra calculadora, vamos a obtener que el coeficiente de fricción en la superficie había sido prácticamente igual a 0,082. Recuerden que el coeficiente de fricción no tiene unidades, es adimensional. Y listo, hemos llegado a la respuesta de nuestro ejercicio. Cabe recalcar que para que ustedes puedan, en este caso, reemplazar los datos, las unidades, tanto de la velocidad, bueno, prácticamente de las velocidades deben de estar en el sistema internacional, es decir, en metros sobre segundo. Mediante factores de conversión debemos de llevarlo a metros sobre segundo para reemplazar en esta ecuación. Pero podemos hacer una observación. Pueden observar que la velocidad 2 y la velocidad 1 se divide de igual forma en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que kilómetros con hora se van a simplificar con kilómetros por hora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es necesario realizar un factor de conversión llevándolo al sistema internacional. Si ustedes desean, lo pueden reemplazar directamente y les va a salir el resultado, este de aquí. Y si es que lo llevan de igual forma al sistema internacional, de igual forma lo reemplazan y les va a salir el mismo resultado. En este caso, vuelvo a recalcar por qué yo no lo he hecho, porque las unidades en este punto se van a simplificar. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención.